Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, barlaico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al miércoles 4 de marzo del 2026. Sean todos bienvenidos los que están en la sala, que madrugan todos los días y preparan esta liturgia. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que nos ayudan a compartir este video en los grupos de oración, en las comunidades, en las parroquias, en las veredas, en los barrios. Dios les bendiga. Dios bendiga también a todos aquellos que nos apoyan de una u otra manera a través del NECI también, el 301-551-2161 que está a nombre de Milena Bermúdez. Sean todos bienvenidos, que este servicio que les prestamos les ayude a ver de una manera tal vez distinta, diferente la palabra de Dios. Nuestro propósito es ser lo más fieles a la liturgia que nos propone la Iglesia. Vamos a orarle, vamos a pedir a Papito Dios que nos ilumine. Edwin, muy buenos días. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal. Vamos a orarle, vamos a pedir a Papá Dios que nos dé la gracia de poder servirle bien. Claro que sí, hermanitos, muy buenos días. Esto lo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, queremos decirte en esta mañana buenos días y queremos darte gracias por un día más de vida que nos das, por una oportunidad más que nos das para poder escucharte, Señor, para que tú nos hables, para que tú, como todos los días, quieres que aprendamos algo para acercarnos más a ti. Gracias, Señor, por acompañarnos en todos nuestros momentos de la vida. Gracias por estar con nosotros, por darnos esta oportunidad, Señor, que muy poquitos tienen, pero que muchos quieren, Señor. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Iniciamos con las lecturas. Del libro de Jeremías. Ellos dijeron: venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor. Escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos, para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos Jesús les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos damos unos segunditos para discernir esta palabra y ver qué nos muestra el Señor. María Nancy. Sí, nuevamente muy buenos días. Ayer esto se conecta, siento que se conecta demasiado preciso con el discernimiento final de ayer que nos compartía Norman, de lo que realmente se debe hacer en la renovación carismática católica, el servicio, pero a la manera de Jesús, no a la manera del mundo. La lógica del mundo es una, pero la manera de Jesús es otra completamente diferente. Aquí, y Él nos recuerda y nos lo ha recordado, y yo creo que es una reflexión que esta cuaresma Él quiere que evaluemos y que apliquemos realmente el servicio entre vosotros, entre comillas, como por ponerle un nombre, el liderazgo, ¿sí? Bueno, no, la coordinación, digamos. No es para una jerarquía, no es para un nombre, no es para escalar, es para servir, pero a la manera de Jesús, a esa manera y con amor. Y yo creo que yo le pido al Señor que me regale paciencia, obvio, cuando uno le pide al Señor algo, eh, el Señor le da es pista para practicar a uno, porque no es pedir y que abra calabra aparezca, no, es pista para practicar. Y siento que en ocasiones me falta, por ejemplo, un poquito de paciencia para entender cómo, estando con el Señor en los caminos del Señor, y muchos nos guiamos, me incluyo ahí, es por la lógica del mundo, nos seguimos guiando por la lógica del mundo. No es fácil, pero como nos lo dice también la palabra de Dios en Santiago, muy especialmente en el mismo Evangelio, pidan al Espíritu Santo y el Señor se los dará, pidan sabiduría y el Señor se las dará. Es que, mire, y me voy al principio del Evangelio, ellos parece que ni siquiera el Señor les estaba hablando de algo tan importante, el culmen de su misión. Iban para Jerusalén y el Señor ya sabía qué iba a pasar. Ellos llevaban casi, estos dos apóstoles, Santiago y Juan, fueron como que los pioneros de esos 12.
y llevaba ya casi 3 años con él y como que todavía no entendía. Y el Señor les estaba hablando de algo importante. Ellos tal vez estaban escuchando, pero entendiendo, perdón, oyendo, pero entendiendo no comprendían. O sea, ignoraron lo que el Señor estaba diciendo. A veces uno habla y como que la gente oye, pero no entiende, no escucha realmente. Algo tan tan importante, y ellos le salen con otro cuento, que sí, la que tomó la iniciativa de hablar con Jesús fue la mamá, pero ellos iban con él y ellos estaban de acuerdo en de salirle con esta, no quiero decir la palabra que estoy pensando. Y mire cómo le cambiaron el tema al Señor, pero como Él es tan pedagogo, tan sabio, tan bonito y tan lleno de paciencia, esto lo tomó para darnos, porque esa lección es para todos, una lección, una gran lección, y recordarnos que Él mismo no vino a ser servido, ni a sentarse en un trono, que Él vino a servir y a darse por muchos. Y que si hemos de beber un cáliz, otros, toda por ti, toda, que si hemos de beber un cáliz, Cristo lo bebamos, pero no esperemos beneficios personales. Dejemos de quejarnos tanto como nos muestra la primera lectura, que válida la queja, e incluso los inicios del Salmo. Dejemos de quejarnos tanto, asumamos con dignidad lo que aprendamos a escuchar más al Señor y a escucharnos entre nosotros mismos. Y yo me quedo con esta final, pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios, en tus manos está mi vida, en tus manos está mi servicio. Y cuantas veces caiga en este servicio por de pronto pretender escalar, dame la lección que tenga que darme y ayúdame a levantar. Muchas gracias. Qué bueno, María Nancy. Wow. ¿Quién más quiere participar? Yo, Hola, Edwin. Bueno, Dorita, Dale, dale. No, dale, Dorita. Dorita. gracias. Luis. Pues bueno, aquí lo pone, quiero referirme a la primera lectura. Dice, ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías porque no faltará la ley del sacerdote. Aquí nos pone a reflexionar. Se paga el bien con mal. ¿Cuántas veces somos ingratos, mal agradecidos con aquel que nos sirve, con aquel que nos ama? ¿Cuántas veces traicionamos? Y como estamos en el mundo donde eso se ha dicho mucho en las enseñanzas pasadas, todo lo que está mal se volvió bien. Entonces nos volvimos folclóricos, normalizamos la equivocación, el error, porque según nosotros todo el mundo tiene derecho a ser feliz y a eso nos trajeron. Entonces yo elijo como quiero ser feliz. Y resulta que buscando mi felicidad, a veces paso por encima del otro, a veces lastimo, a veces traiciono, a veces hago daño de manera muchas veces inconsciente, porque es que yo quiero ser feliz, porque es que el Señor me trajo a que sea feliz. Pero una cosa que nos pone a reflexionar es que no podemos construir nuestra felicidad sobre la desgracia o sobre la tristeza de otro. No podemos coger al otro de escalera, porque Jesús no vino a hacer eso, sino pues él era Dios. ¿Por qué? Como que ¿por qué? Tenía que venir a padecer por el pueblo.
Entonces, a mí por lo menos me indica eso, a reflexionar un poquito más sobre qué, sobre quién construyo mi felicidad y si estoy equivocada en mi parecer, pues que vuelva y, ¿cómo se llama aquí? Reconsidere mis valores personales, sobre quién me estoy parando para ser feliz. Es como siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Qué bonito, Dorita. María Ruth. Edwincito, de nuevo, buenos días, Dios les bendiga, hermanitos. Bueno, en el Evangelio y también en la primera lectura, me da a mí me empiezo a pensar yo cómo nuestras acciones, lo que decimos, lo que hacemos, afectan a los demás, pero de una manera impresionante. O sea, nuestras acciones, buenas, no tan buenas, de verdad que impactan en la vida diaria de cada uno de nosotros y en los demás. Eh, Pienso yo, el Señor, el Señor, el amor, la entrega, el servicio, siendo Dios que nos ama inmensamente. Y, y yo pienso aquí cuando uno trabaja en una empresa y es líder, y líder en algún espacio que nos coloquen, eh, ¿cómo lideramos nosotros? Y entonces nos dicen, o en la comunidad, en la iglesia, un servidor, un monitor, por ejemplo, el que trabaja en la lectura de la palabra. Bueno, nos sentamos como en esa responsabilidad que nos colocan, pero como que nos creemos, mejor dicho, que ya eso es siendo lo más importante, nos creemos que, mejor dicho, ya hemos, eh, como digo yo, pensando en mandar, en pedir, pero no en liderar. Y el líder es aquel que en realidad se hace pequeño y enseña, él mismo hace todo para que los demás vean con ese testimonio y con esa entrega y ese servicio y aprendan. Y yo creo que hoy aquí, el liderazgo del servicio, como lo decía también María Nancy, como lo dicen las escrituras, como lo decía Normitan ayer, que nos invite a reflexionar de verdad sobre esas acciones y decisiones que tomamos. ¿Cómo nos van a impactar a los demás? ¿Cómo hace que sean mejores o en realidad sean peores? Eh, Veo yo aquí cómo el Señor con ese amor empieza a, como lo decía María Nancy, a educarnos, a decirnos y a mostrarnos qué va a pasar en medio de ese servicio que viene a dar, cuál es el final y el destino de ese servicio. Y no sea Milana, no le da miedo, sigue haciéndolo. Eh, que ese servicio de verdad que nosotros prestemos en donde estemos, en nuestra familia, en la comunidad, en la iglesia, en las misiones, donde estemos, en el trabajo, en realidad se refleje solamente de verdad porque sea un servicio que se hace con amor y no por algún interés. Eh, claro que, que servir implica, implica nosotros hasta violentarnos nosotros mismos, a ser mejores cada día, implica sacrificios, implica amor desinteresado, ese amor ágape que decía ayer Normita. Eh, Y que yo creo que todo esto que nos confronta a mirar nuestras propias ambiciones o ambicionar es bueno, pero hay veces que esas ambiciones se desbordan y en realidad pueden distorsionar de verdad la comprensión del servicio que nosotros estemos prestando o el verdadero liderazgo, como yo lo digo. Y, y pienso yo aquí cómo estos hermanos, cómo esta madre, bueno, va y pide.
pero ¿cuándo nosotros sabemos qué es lo que estamos pidiendo? Si en realidad nos conviene, si no conviene. A veces pedimos como por pedir y eso hace que nosotros, pues, que para ser buenos servidores o para poder ser buenos discernidores de verdad de lo que el Señor quiere para nosotros, de verdad que la humildad es lo más, el amor y la humildad en nuestras vidas hace posible que esto pueda hacerse con esa entrega, con ese servicio que el Señor nos está pidiendo. Tengo una frase aquí que me dice mi hija casi todos los días, cuando no podemos solucionar que porque alguien dijo, que porque nos hicieron, que porque dijeron, y dice mamá, ay, mamá, pero la verdad pongámonos a pensar, si Jesús, Dios que era Dios, lo escupieron, le pegaron, lo maltrataron, ¿qué podremos esperar nosotros pobres mortales? Y verdad, o sea, pues pensemos hoy que en realidad no tenemos únicamente que amar, servir, servir sin esperar nada a cambio. No importa cuánto tengamos nosotros que hacer para que ese servicio en realidad para el otro sea de verdad con amor, con entrega, como lo hizo el Señor. Eso es lo que la palabra me dice hoy. Dios les bendiga. Qué bonito, María Ruth. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues les cuento que están dando duro. La palabra da un discernimiento bastante fuerte. Me gustaría empezar por algo que acaba de decir María Ruth. Hay que servir sin esperar nada a cambio, hay que servir aceptando todas las críticas. Es duro hacer eso. ¿Cómo aceptar eso? ¿Cierto? Miremos el Evangelio. En el Evangelio nos dicen que Jesús ya estaba subiendo a Jerusalén. ¿Sí? Y dice, mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, para que lo azoten y lo crucifiquen. Y me va a quedar hasta ahí. Este, digámoslo, es el camino donde el Señor, donde Jesús sabía que iba a terminar todo. No era un viaje más. Era el camino donde sabía que iba a pasar. Pues lo que ya todo el mundo sabe. Creo que muchos de nosotros no entendemos cuál es ese camino que Dios nos está mostrando ahí. Él está hablando de su propio sacrificio, Él está hablando de su entrega, pero que nosotros a hoy, 4 de marzo, no entendemos hasta dónde puede llegar el Señor para seguir viendo cómo nosotros podemos ir creciendo en Él. Todo lo que Él hizo. No era un viaje cualquiera. Hoy los quiero invitar a que miren cuál es ese camino que tú has tomado en tu vida, para llegar a los pies del Señor. Y si has decidido tomarlo o no. Sé que ese mensaje va a llegar a muchas personitas en redes sociales. Y hay personas que van en ese caminar, están buscando ese caminar, ese camino para poder llegar hasta donde el Señor. Pero realmente no encontramos el camino. Queremos hacer las cosas. Hay muchos que dicen, yo quisiera, no sé si a Norman le ha pasado, más adelante nos contará, si nos han dicho, yo quisiera hacer lo mismo que usted hace, Norman, yo quisiera ir a misionar, yo quisiera predicar igual que usted, yo quisiera aprender a leer.
más que usted, pero no sé por dónde empezar. Y Jesús nos muestra ese camino. Nos dice acá, es el camino donde el hombre va a ser entregado a su sacerdote. Es decir, en el momento en que nosotros decidimos tomar este camino de servirle al Señor, de servirle al prójimo, de poder estar ahí, llevando la palabra, pues es donde nos entregamos también a esas críticas, nos entregamos también a esos azotes, nos entregamos también a ese sacrificio que Dios hizo. Pero que muchos en ese caminar, como no lo entendemos, entonces en la mitad del camino nos alejamos. Entonces cuando tú no sabes cuál es el propósito, cuál es esa meta a la cual tú quieres llegar, pues en la mitad del camino uno como que se devuelve, como que dice, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque uno pierde ese foco, pierde el foco de saber a dónde quieres llegar. Porque sí, quiere servir, sí quiere, pero de un momento a otro como que las ganas se van. O peor aún, como que vemos esto muy rutinario. Entonces, como lo vemos rutinario, pues ahí nos van llevando como en carreta. Y vamos en ese camino, ahí vamos, como en carreta. Pero perdemos ese foco y perdemos realmente qué es lo que queremos en este caminar, llegar a los pies del Señor. Entonces nos frustramos, ¿por qué? Porque pues nos empiezan a hablar mal, porque nos empiezan a criticar, porque vemos que los resultados no se dan, porque realmente a pesar de que digamos que el servicio se hace con amor y desinteresadamente, pues uno sí espera respuestas del Señor, ¿cierto? Uno sí espera que se vea alguna cosa ahí que nos pueda beneficiar, una bendición, alguno espera muchas cosas. Pero Dios te dice, te van a dar azotes, te van a criticar, eso es lo que yo te voy dando. En otra parte de la palabra donde se carga tu cruz, porque al final Jesús responde y Jesús nos da esa respuesta. Acá hay algo muy bonito. Solo me estoy guiando en el primer párrafo del Evangelio y dice, para que se burlen, para que lo azoten y lo crucifiquen. Pero al final dice, y al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Es decir, que ese sacrificio que estamos haciendo, que a veces no le vemos sentido, que a veces vemos que es que la gente no, como que no capta el mensaje que uno quisiera que captara, como que uno llega al grupo de oración y ve personitas como dispersas, que uno dice, pero ¿por qué no vino más gente al grupo? Pero ¿por qué no están prestando atención? Pero es que la liturgia de la palabra la ven por Facebook y la van pasando de largo, no son capaces de darle un like, no son capaces de compartir, pero ¿por qué cuando hacemos esto en vivo no se conectan más de 10 personas? Pero porque uno empieza a criticar todo eso, ¿no? Al final y al tercer día resucitará, o sea, es decir, que nos va a dar ese gran premio si seguimos en ese servicio. Y efectivamente, como lo dijeron nuestros hermanitos, nos hablan del servicio. Es poder servir de una manera honesta. Es poder servir dentro de sus capacidades y dentro de su rol. No todos podemos llegar a predicar igual que Norman, no todos podemos llegar a servir igual que lo hace María Nancy, conectándose todos los días, Dorita, Ruquita, que quieren siempre servir y dar ese mensaje. No todos tenemos ese don, pero podemos servir en nuestra comunidad, podemos servir en nuestra parroquia, podemos servir dentro de sus habilidades, dar ese servicio. Ahora, si nos dan un rol,
si llegasen a darnos un rol de estatus, llámese como se llame, liderazgo, no sé, cualquier cosa que nos den, poder asumir ese rol con ese amor que nos decía ahorita Dorit. Es ese amor que necesitamos ejercer. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo logramos entender que cuando nos critiquen y nos azoten, poder llegar y darle un cambio a eso, transformarlo? Y me voy a la primera lectura y decir cómo pagar ese mal con bien. Porque es que es difícil. Cuando te critican, cuando te dan un servicio y qué hace por allá, y usted metida en esa iglesia, y usted a toda hora en eso, y usted de verdad cree que eso lo va a salvar, eso no lo salva. Bueno, tantas críticas que tenemos. ¿Cómo cambiar eso, ese mal, por bien? ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a esa madurez espiritual de saber que pase lo que pase, tormentas que lleguen, nosotros no podemos seguir, no podemos perder nuestro foco? Llegar al servicio es poder entender que todo eso que nos dan a nosotros nos va a servir, al contrario, para seguir sirviendo, tener más fuerzas para poder seguir adelante y no achantarnos ni criticarnos que porque no se ven los resultados que uno quisiera ver. Pues, ¿cómo lograrlo? En esta Pascua nos han enseñado que hay 3 cosas que estamos haciendo antes de la Semana Santa, que es el ayuno, que es la oración, que es la ofrenda. Es poder desprendernos de nosotros mismos y poder entender cómo el Señor se desprende también de todo, desprende de todo lo que tiene, darnos ese amor y poder sacrificarse por nosotros. Y que Él nos respalda en todo esto. Porque acá hay una parte muy bonita en la primera lectura, al final dice, recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos, para apartar tu cólera. Cuando te critiquen, cuando te juzguen, cuando te señalen, es más, cuando tú estés tan mal con alguien, pues pide clemencia por él o por ella. Pídele al Señor que la bendiga. Pídele al Señor que la guarde, que la proteja. Es duro, sí, es duro, pero es que de eso se trata nuestro servicio. No es un servicio fácil. Es un servicio de decir, Señor, me siento débil, me siento atacado, pero tú me das las fuerzas para salir adelante. Y tengo que orar por esta personita que me está dando tan duro. Y tengo que estar ahí por ese hermano que me está dando tan duro. Y lo ponemos en los pies del Señor. Y ahí nos damos cuenta cómo el Señor va actuando en esa persona. Porque Dios promete y cumple. O sea, Dios no se queda con eso, ¿no? No lo hagamos con dudas, hagámoslo realmente de corazón, creyéndole al Señor. Porque cuando mostramos todo eso, podemos hacer. Ahora, en nuestra angustia, en nuestra debilidad humana, pues el Salmo nos lo muestra. Sálvame, Señor, por tu misericordia. O sea, realmente sácame de esa red que me han hundido, porque tú eres mi amparo, lo dice. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. O sea que siempre que tengamos esos ataques, vamos y refugiámonos en el Señor y pidámosle que nos salve de todo eso, que esas cosas que nos intentan dañar a nosotros, esas personas que tienen intenciones contra nosotros, primero pues sabemos que el Señor no va a permitir, no va a hacer quedar en vergüenza a sus hijos, pero que también nosotros tenemos que refugiarnos en Él y no creer que con nuestros criterios y nuestros conocimientos podemos defender. Ya el servicio es lo que nos decía la última parte del Evangelio, dice, igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos.
Vamos a ver cuántos de nosotros podemos dar ese rescate por nuestros hermanos. Ojalá empecemos por nuestra familia. Ojalá por esa personita que vemos como tan ida. Empecemos a orar por ellos y que podamos poder llegar a los pies del Señor llevando muchas almitas allá, diciéndole, Señor, lo intentamos, aquí estamos, mira, aunque sea una, Señor se va a alegrar muchísimo por ti. Eso es lo que nos deja, me deja a mí la palabra, a mí. Norman, levantó la mano, Norman. No he levantado la mano. Entonces baje ¿Cuál era la no, pregunta, mentira. Edwin? ¿Cuál era la pregunta que me formulaba? ¿Ya se le olvidó? Sí, se me olvidó. Miren, mis Ya la vamos hermanitos. recordando. Ok. Es clarísimo, es clarísimo. O sea, no hay mucho que agregar. Para nosotros es clarísimo que el llamado que el Señor nos ha hecho es a servir. Eso para nosotros es fundamental. Pero nos asombraríamos de darnos cuenta, o al darnos cuenta, que del 100% de los que dicen seguir a Jesucristo o a Dios, bien sea dentro de nuestra iglesia católica o bien sea dentro de otras religiones cristianas iglesias cristianas, la gran mayoría, un porcentaje altísimo, yo diría que mínimo un 90%, no han entendido eso. No han entendido que el llamado es a servir, servir. La gran mayoría lo han interpretado es como ser servidos. La gran mayoría lo han interpretado como ser servidos. ¿Cómo así? Desen ustedes cuenta que la gran mayoría de las personas cuando van a la iglesia van pensando en pedir. Se nos ha educado en la cultura de pedir. Eso es cultural. Usted va a una misa, ¿para qué? Para pedir. Usted hace el rosario, ¿para qué? Para pedir. Usted hace una novena, ¿para qué? Para pedir. Pida, pida, pida y pida. Tratar de cambiar la mentalidad de la gente es muy difícil. Y yo se la cambiaría con un solo versito bíblico. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Pero métale usted en la cabeza a la gente esa primera parte. Convenza usted a la gente, convenza usted al laicado, al pueblo de Dios, convénzalos de que primero tienen que buscar la gloria de Dios y su justicia. No lo escuchan. Porque uno escucha conveniencias. En estos tantos años que llevo sirviéndole a papá Dios, bueno, ahora voy a hablar no sé, del 10% restante. Si el 90% de nuestra iglesia católica va a pedir, digamos que hay un 10%, supuestamente, un 5% de feligreses que de pronto ya son conscientes de que la idea es servir. Pero vaya usted y organice ese 5%. Vaya a ver y organícelos. De ese 5% hay un pequeño o hay un porcentaje de hipócritas, digámoslo así abierta y sinceramente, que dicen estar para servir, pero en el fondo quieren ser servidos o en el fondo están para servirse a sí mismos. Entonces, como en su casa no los quieren, como en su casa no pueden mandar, como en su casa no pueden hacer lo que se les antoja, van a la iglesia, van al grupo, van a la comunidad a hacerlo. No van a servir.
van a ocupar un puesto, van a ocupar un cargo. Es que yo soy el director, yo soy el jefe, yo soy el mandamás, yo soy el presidente. Ah, yo soy. A sacar pecho. No, no, no están sirviendo. Están ocupando un lugar de servicio, pero no están para servir. Se siguen sirviendo. Y ya tal vez no es en cuestión de plata, aunque algunos también es en cuestión material y económica. Se siguen sirviendo. Siguen alimentando su orgullo, siguen alimentando su ego, siguen alimentando sus vanidades personales. De ese 10%, entonces ya no nos queda el 10%, nos queda un 5%. Porque ese otro 5% dice estar en la iglesia para servir, pero en realidad no está sirviendo. No está sirviendo. ¿Y cómo se sabe que no están sirviendo? Pues porque cuando se les necesita no aparecen. Y uno va y les toca la puerta muchas veces y no salen. Los llama y nunca contestan. O les escribe y nunca responden. Y me estoy refiriendo, no simplemente al WhatsApp, me estoy refiriendo a aquellos líderes religiosos que se supone que están tiempo completo para servirle a Papá Dios, pero que solamente aparecen cuando tienen que presidir. Entonces, no nos queda sino un 5%. Y de ese 5% restante, digo yo, pues me estoy inventando acá estos porcentajes. No hay un estudio, no hay encuestas, ¿no? Aquí no puede suceder, aquí uno solamente nace o parte del cálculo nomás. Entonces, de ese 5% restante, tenemos otro grupo, un pequeño porcentaje que son los que sirven por servir. No sirven por un interés, no sirven porque quieran ocupar un lugar de posición, sino le dijeron que había que servir y ahí están sirviendo. No más, no sé, o por hábito, no sé por qué, pero ahí lo hacen, ahí lo hacen. No tienen ninguna razón, no tienen ninguna meta, no tienen nada, simplemente están ahí porque ven hacerlo o porque les mandan y aprendieron a obedecer y simplemente ellos hacen caso. Entonces ya nos queda solamente un 4%. Y de ese 4%, ¿cuántos estarán desanimados? ¿Cuántos estarán cansados? ¿Cuántos estarán ya fastidiados de decir, oiga, pero nosotros nos dedicamos a servir? Entonces son servidores resentidos. Sí, son servidores resentidos que siguen sirviendo, pero como que no quisieran servir más, como que ya les han dado tan duro, ya los han maltratado tanto, los han humillado tanto, los han usado tanto, los han abusado tanto, los otros servidores, los del otro 5%, que aunque están sirviendo ahí, están sirviendo, voy a decirlo así, de mala cara. Y entonces son servidores que ya no brillan, que no sonríen, que no son felices en el servicio que prestan. Lo hacen porque saben que tienen que hacerlo, no reciben nada a cambio. Pero de pronto son un porcentaje pequeño, sí, de pronto un 1%, 2%, que está ahí porque sabe que tiene que estar ahí. Y entonces nos quedaría otro porcentaje más chiquitico, no sé si ya voy en 2 o en 3%, de servidores que son conscientes, que saben que tienen que cargar la cruz del servicio, la cruz del amor, que saben que les van a seguir dando duro. Porque es que el otro 5% de servidores del que habla el primero, los juzgan, los critican. Y es más, les dicen, ustedes están ahí es por interés, ustedes están ahí, cuando ese pequeñísimo porcentaje son los que se han echado la cruz al hombro, se han puesto a la camiseta, se han dedicado a servirle a la gente, pero son juzgados, son criticados, son condenados, pero a pesar de todo eso, no han perdido la alegría y no han perdido el empeño y no han perdido las ganas y no han perdido el gozo, porque su fe y su confianza no está puesta en los hombres, ni en lo que los hombres digan de ellos, ni en lo que los hombres piensen de ellos, sino que su confianza realmente está puesta en el Señor.
Y su alegría y su gozo es servirle al pueblo de Dios para la gloria y para la honra del Señor. Y su gozo y su alegría es saber que aunque en este mundo reciban palizas y reciban ofensas y maltratos y agravios y humillaciones y los cojan de trompo de poner, a pesar de todo eso, Dios les dará su premio en el cielo, como ustedes lo decían bien. El tema del servicio es muy bonito, mis hermanos. El tema del servicio es muy bonito. Hay un libro de la Renovación Católica Carismática, lo consiguen en la librería del Minuto de Dios. Creo que se llama Vivir para Servir. Y es que hay un refrán, si no estoy mal, que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y ese libro creo que se llama así, Vivir para Servir. Alguna vez estuvimos tratando de estudiarlo un poco, pero es que es bastante largo y la gente se cansa. Que la gente muchas veces hay servidores que no les gustan ser formados, hay servidores que no les gusta prepararse debidamente. No, vuelvo y les digo, son de aquellos que les importa tener el título y aparecer y se acabó. No me diga más. Tampoco les interesa estar bajo gobierno de nadie, tampoco, a no ser por conveniencia, a no ser por conveniencia. Entonces, a mí que me gustaría, yo diría, yo sería feliz si todos los servidores, ese 10% restante de la feligresía, me encantaría que todos los servidores tuviéramos la misma manera de pensar, la misma manera de sentir, la misma manera de vivir, la misma manera de obrar. Pero eso pasa como en la política, mis hermanos. Eso pasa como en la política. Los que deberíamos de estar más unidos terminamos tirándonos piedras nosotros mismos. Los que deberíamos amarnos más, los que deberíamos de apoyarnos más, terminamos es haciéndonos zancadilla, terminamos es hablando mal del otro. Entonces vamos y le decimos al padre, padre, mire que aquel y aquel otro está sirviendo, pero no me gusta cómo sirve y tiene que hacerlo como yo diga. Y dividimos comunidades, dividimos parroquias, dividimos grupos de oración, ¿sí? Y luego le echamos la culpa al daño colateral. Qué hipocresía es que lástima, la verdad, da lástima. Y no solamente tenemos servidores en la iglesia católica, también tenemos servidores en las iglesias evangélicas. Y entonces los católicos le tiramos a los evangélicos y los evangélicos le tiramos a los católicos. Cuando lo que deberíamos de estar es unidos. Cuando lo que deberíamos de estar es apoyándonos. Cuando lo que tendríamos que hacer es perdonarnos, llevarnos con paciencia, corregirnos en privado, qué sé yo, o sea, tratar de sostener por el bien del evangelio, por el bien de la iglesia, por el bien de la humanidad, deberíamos de estar trabajando unidos. No, nosotros lo que hacemos es dividirnos. Uy, Norma, pero entonces usted está pintando un panorama muy, muy triste, muy feo, muy terrible. Pero es la verdad, desafortunadamente. Y el problema es que como nadie se atreve a decirlo, porque todos los que dicen ser servidores están toteados del susto, porque ahí sí se dice esto, ahí sí se denuncia, ¿sí? ¿Usted se imagina que usted a la Biblia le quitáramos las páginas que denuncian errores en el pueblo de Dios? Acabaríamos por quitar todos los profetas, por ejemplo. El profeta Ezequiel que hace tantas denuncias, Jeremías que hace tantas denuncias, y así sucesivamente. Pues fácilmente, mis hermanos, acabaríamos con la Biblia. Pero hay que decir las cosas. Pero yo no me estoy quedando en el pecado, ni me estoy quedando en el error, ni me estoy quedando en la equivocación. Yo lo que estoy diciendo es, deberíamos de cambiar. Los servidores también debemos de cambiar. Los servidores también debemos de convertirnos. Los servidores también debemos de dejar de cometer errores, y no estoy hablando de pecados personales o individuales, estoy hablando de los pecados que cometemos como servidores unos contra otros. Unos contra otros. Y entonces, unos poquititos tratando de hacer algo, y el resto encima velándosela, montándosela, atacándolos, criticándolos. No, hombre. No, esa no es la idea. Ayudémonos, apoyémonos.
Dejemos de buscar nuestros propios puestos de privilegio. Que si a algún servidor le va bien, gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. ¿A usted qué le duele? Pero no, buscamos cualquier ocasión, cualquier motivo, cualquier razón, cualquier argumento para darle de baja. Nos da envidia que un servidor prospere, nos da envidia que un servidor crezca, nos da envidia que un servidor salga adelante. No, yo digo, entonces hay que discernir el corazón, mi hermano, lo que yo a ustedes muchas veces les he dicho. Hay que tratar de discernir la intención del corazón. Hay que tratar de discernir la intención del corazón. ¿Qué hay en el corazón del servidor o qué hay en el corazón de esas personas o de estas personas para que con tanta malicia y con tanta perversidad traten de dañar la obra de Dios y a los que están trabajando por la obra de Dios? Pidámosle a Papá Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos lave con su sangre preciosa, que nos siga liberando, que siga rompiendo cadenas. Hay que orar por los líderes. Pues, a mí no me gusta la palabra líder. Hay que orar por los servidores. Hay que orar por todos los servidores, precisamente para que dejen de creerse líderes, para que dejen de creerse jefes, para que dejen de creerse mandamases, para que dejen de creerse tanta cosa y comiencen a entender y comencemos a entender que lo que estamos tratando cada uno es de servir al Señor de alguna manera, cada quien a su manera. Pero ojalá algún día caigamos en cuenta antes de que venga el juicio final, me refiero. Porque si seguimos como vamos, pues muy probablemente no vamos a llegar a ningún Pereira. Qué bonito sería que todos los servidores tomáramos conciencia, todos tomáramos conciencia y dijéramos, voy a dejar a un lado tanto ego, tanta vanidad, tanta hipocresía, tanta mentira, tanta envidia, tanto celo, tanto partidismo, tanta cosa. Y que tomáramos la decisión de decir, voy a apoyar, vamos a apoyar a todo aquel que quiera servir, hay que apoyarlo. Vamos a apoyarlo. Si vemos que se está equivocando, tratemos de corregirlo si se deja corregir, porque es que cuando se le sube a la cabeza ese ego, pues son incorregibles. Miremos a ver, hagamos todo lo posible. Y si no, pues cada quien le tendrá que rendir cuentas al Señor al fin y al cabo, mis hermanos. Dios les bendiga, muchísimas gracias, felicidades. Ay, Dios. Claro que sí. Entonces terminamos como comenzamos en oración, diciéndole a Papito Dios, gracias Señor por este momentico que nos regalaste. Gracias por discernir esta palabra en nuestros hermanitos, porque sabemos que cualquier palabra se quedó en el corazón, en el entendimiento de cada uno de nosotros. Sabemos que aquellos que escuchen esta palabra, pues no la van a tomar como vacía, sino que al contrario, la van a ir tomando para su formación, para su camino hacia ti, Señor. La gloria, la honra, toda es para ti, Señor. Amén. Lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, los estamos invitando para que nos acompañen de manera presencial. Aquellos que se quieran animar a conocernos de manera física, ver cómo somos nosotros, qué es lo que hacemos en el grupo de oración, pues lo pueden hacer. Mira, ahí está el flyer. En el lugar más cercano que le quede, estamos por todo Bogotá. Estamos de lunes a sábado y ahí puede conocer. Estamos en Bosa, estamos en Arbolizadora Alta, estamos en San Cristóbal Sur, estamos en el norte. Entonces, al que le quede más cerquita, pues lo invitamos para que se acerque allá. También ahí al ladito está el código del enlace para aquellos que nos quieran acompañar en la liturgia de la palabra, de en vivo y en directo, pues lo pueden hacer a través de ese código. Copian el código y se pueden ingresar ahí por mí. También los estamos invitando para que a las 3 de la tarde, aquellas personitas
que quieran acompañarnos por la oración de intercesión, hacemos el rosario, hacemos coronilla a las 3 de la tarde. Eso aparece tanto en Face como en YouTube. Entonces, bienvenidos todos también. Y obviamente, esto no se hace de manera, eso todo ese servicio que hacemos a través de las redes sociales ahí tiene un costo y por eso agradecemos a todas las personitas que nos quieran apoyar económicamente. Lo podemos hacer a través del 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez, el NECI de ella, y ahí nos pueden ayudar, hagan todas sus donaciones. De verdad, muchas gracias, nos ha servido muchísimo. No sé si queda algo más en el tintero o ya con eso terminamos, hermanitos. Bueno, muchas gracias a todos.